Que Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio para juntos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con corazones abiertos de par en par, sabiendo que cuando lo hacemos de esta forma, el resultado es que somos capaces de escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas de una manera particular. En este día nos levantamos con acciones de gracias. Hoy, lunes 15 de junio, comienzo de semana, lo hacemos con acción de gracias, reconociendo que este es el día que ha hecho el Señor. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Y cómo no hacerlo? Si es un privilegio abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día, ¿cómo no regocijarnos en el Señor si sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor en este día si su presencia es real en medio de nuestras vidas? Yo quiero decirte, mi querido hermano, que si de alguna manera te has sentido en desasosiego, desalentado, debilitado, en esta mañana aférrate a la presencia del Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que la presencia del Señor nos ha sido garantizada para todos los días de nuestra vida, independientemente de las temporadas difíciles, los escenarios complicados que podamos estar viviendo. La presencia del Señor es real en medio de todos y cada uno de ellos. Por eso en esta mañana, aférrate a la presencia del Señor. Recuerda que Él está contigo como poderoso gigante que no nos dejará ni nos desamparará, aleluya, sino que debemos esforzarnos porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, mis amados, sigamos adelante en el nombre del Señor, sabiendo que no hay obstáculo ni situación que tomados de su mano tú y yo no podamos enfrentar. Vayan mis abrazos, mis saludos en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes en este lindo y maravilloso día. Quiero invitarte en esta mañana a que juntos continuemos reflexionando en la palabra del Señor y precisamente en este elemento que hemos estado mirando de cerca durante las últimas dos reflexiones, y es el elemento de la identidad. Y es que mirábamos en la experiencia del pueblo de Israel, en ese peregrinaje por el desierto, mirábamos que Dios utilizó precisamente ese camino, ese peregrinaje para dos cosas muy importantes: desarrollar en ellos el carácter y la identidad que Dios quería desarrollar en ellos. Y como quien se mira en un espejo, decíamos nosotros al mirarlos a ellos que Dios utiliza los diferentes procesos que permiten nuestra vida con la finalidad de desarrollar también en nosotros esa identidad que Él quiere que sea desarrollada en todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Y mirábamos que es importante, que es determinante que para que ese propósito se pueda cumplir en nosotros, es importante que en medio de cada uno de esos procesos nosotros podamos mantenernos aferrados y conectados a la presencia del Señor. Porque es esa presencia la que nos da la gracia a nosotros de que podamos ser, mire, como el barro, un material moldeable para que Dios pueda ir desarrollando en nosotros esa identidad. Estuvimos mirando el ejemplo de un muchachito llamado Josué y otro que se llamaba Caleb, y pudimos ver en medio mirar el modelo de ellos, que si hay algo que produce la identidad en nuestras vidas es que, número uno, que nosotros podamos confiar donde otros no son capaces de confiar. Y nosotros los vimos en ellos cuando se acercaron a reconocer aquella tierra que Dios había prometido, y fueron entre los 12 espías y 10 vinieron con malas noticias porque se enfocaron en las circunstancias. Pero Josué y Caleb se enfocaron en la palabra que Dios había dado. ¿De dónde sale esa capacidad? Sale de un procedimiento, de unos procesos que han logrado formar en estos dos muchachos identidad.
Así que si algo podemos ver es que esa identidad en nosotros nos da la capacidad de poder confiar donde otros no confían. Lo segundo que estuvimos viendo es que el desarrollo de esa identidad en nosotros nos da la capacidad de poder asumir posturas. Y miramos precisamente el modelo de Josué y nos damos cuenta que después de muchos años que el pueblo de alguna manera ha sido ambivalente en su adoración, en su servicio a Dios, en su consagración, él es capaz de pararse frente a todo el pueblo y decirle: miren, escojan ustedes a quienes ustedes van a servir. Decidan ustedes a quién ustedes le van a rendir cuenta, dónde van a estar sus intereses, dónde van a estar puesta su fidelidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que le da la capacidad a Josué de poder asumir esa postura, aunque el resto del pueblo decida seguir otro camino? Es que Josué ha desarrollado identidad en Dios. Importante, y permita el Señor que tú y yo podamos desarrollar esa identidad en Cristo a través de los diferentes procesos y experiencias que el Señor permite en nuestra vida. Ahora, nosotros decíamos que la identidad es ese conjunto de características específicas que realmente definen quiénes somos nosotros. Y por lo tanto, eso define cómo actuamos nosotros. Porque la identidad define quiénes somos y entonces eso define cómo nosotros actuamos. Mire, si hay un elemento importante que forma parte de la identidad que Dios quiere desarrollar en nosotros, es la santidad. Así como usted lo oye. Cuando yo voy y miro el modelo del pueblo de Israel, en el capítulo 19 de este relato del libro de Éxodo, en el verso número 5, me doy cuenta que eso es lo que Dios le está diciendo. Si hay algo que yo quiero desarrollar, si hay una característica que yo quiero desarrollar en la identidad de ustedes, es la santidad. Mire cómo dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que qué es la identidad que Dios quiere desarrollar en este pueblo? Un pueblo santo, un reino de sacerdotes, de gente santa. ¿Sabe lo que implica santidad? Santidad implica separado para Dios, cortado del común, cortado de lo secular, cortado del mundo y exclusivamente dedicado para Dios. Eso es santidad de una forma sencilla y básica de entender. Y Dios lo que está diciendo es: yo quiero que ustedes se conviertan en un pueblo que refleje mi santidad. Un pueblo que lo caracterice la santidad. Que si hay un elemento que va a resaltar de ustedes cuando las demás naciones los miren, cuando estén allí en la tierra de Canaán, es que van a poder decir: esa gente son gente santa, ese pueblo es un pueblo santo, ese pueblo es un pueblo exclusivo de Dios, es un pueblo consagrado para Dios, es un pueblo diferente a nosotros. Es un pueblo que no vive como nosotros vivimos. Es un pueblo que no piensa como nosotros pensamos. Es un pueblo que no actúa como nosotros actuamos. Eso es santidad. Y esa santidad es el elemento que Dios quiere desarrollar en nosotros. Todavía voy un poco más allá. Cuando nosotros nos acercamos a mirar la indumentaria que Dios le da instrucciones a Moisés para que pueda desarrollar esa indumentaria que va a llevar el sacerdote, que va a ser el hombre que va a representar el pueblo de Dios ante Dios y a Dios ante el pueblo, ante su pueblo. Cuando uno mira el verso 28 y en el capítulo 28 y versos 36 en adelante, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová, santidad a Jehová. En otras versiones dice: santo para Jehová.
y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Cuando Dios lo que quería es que cuando el pueblo mirara al sacerdote, la primera palabra que viniera inmediatamente cuando miraran el rostro del sacerdote era santidad, consagración a Dios, separación para Dios, santo para Jehová, santidad a Jehová. Si la santidad no fuera tan importante y tan fundamental, entonces Dios hubiera mandado a poner otra cosa ahí en la mitra. La mitra era como un cinto que iba puesto en la frente, amarrado del sacerdote. Lo primero que usted va a mirar es el rostro del sacerdote. Y allí las palabras que van a estar grabadas va a ser santidad. ¿Por qué no puso otra cosa? ¿Por qué no puso otro elemento? Porque si es una sola palabra o una sola expresión o un solo elemento el que va a estar impreso allí en la imagen del sacerdote, porque entre todos los que Dios pudo haber escogido, escogió santidad? Dígame si eso no está más que claro y más que contundente, porque para Dios el elemento fundamental en la identidad que Él quiere desarrollar, no solamente en el pueblo, sino en el sacerdocio, es la santidad. Oh, pero yo sé que alguno puede decir, sí, pastor, yo lo entiendo, pero lo que pasa es que eso fue en el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros estamos en el pacto de la gracia. Pues yo le voy a decir lo que dice el nuevo pacto. Cuando yo miro las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 9, ¿sabe cómo nos describe a nosotros? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea que ya de plano está diciendo, si tú eres un creyente, tú eres un sacerdote. No es como aquel tiempo que había un pueblo, una multitud de gente que formaba parte del pueblo de Dios y había un sacerdote. No, mi amado. En el nuevo pacto, todo el pueblo se constituye en sacerdote. Todo creyente se constituye en sacerdote del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro dice, ahora nosotros somos real sacerdocio. Y mire cuál es la próxima descripción de la identidad de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Nación santa. Ahora la pregunta es, ¿será que acaso el apóstol Pedro no entiende que ha cambiado entonces el concepto del antiguo pacto al nuevo pacto? No, mis amados, es que Pedro entiende muy bien el nuevo pacto, pero entiende que la identidad, ese propósito de Dios de desarrollar una identidad de santidad no ha cambiado. Lo que cambió fue el término cómo yo me acerco a Dios. Lo que cambió fue que ahora yo puedo entrar a través del velo nuevo, del camino nuevo que se nos ha abierto a través del cuerpo de Jesucristo. Pero el propósito sigue siendo el mismo. El propósito sigue siendo el mismo. Todavía, por si alguno tiene duda, puede ir a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 14, y mire cómo allí vuelve a afirmar esta misma idea. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? ¿Sabes por qué el llamado es a desarrollar una identidad de santidad? Porque el Dios a quien nosotros le servimos, el Dios a quien nosotros debemos representar, el Dios a quien nosotros debemos reflejar, es un Dios que una de sus características, de su identidad es que Él es un Dios santo. Y por lo tanto nosotros necesitamos ser un pueblo santo en toda nuestra manera de vivir. Oiga, esta expresión del apóstol Pedro echa a un lado, yo diría, los dos extremos que a veces están en conflicto dentro de la iglesia. El extremo del legalismo y el extremo del libertinaje. ¿Por qué? Porque el legalismo lo que dice es
Yo tengo que ser santo en los elementos que son visibles a los demás, pero se desocupa de los elementos internos. Eso es lo que hace el legalismo, eso es lo que hacían los fariseos. La santidad tiene que ver con lo que yo me pongo, con lo que yo me quito, con mi vestimenta, con mi manera de arreglarme, pero no tiene que ver nada con lo de adentro. Eso está equivocado. Y también choca con el libertinaje. El libertinaje lo que dice es, no importa nada de lo externo, lo único que interesa, lo único importante es el corazón, es la forma de ser mía. Pues mire, aquí el apóstol Pedro resuelve ese problema, porque dice, ¿sabes qué? No es solamente en un lado o es solamente en el otro. La verdadera santidad afecta todas las áreas de nuestra vida. No es unas externas y no las internas, y no es solo las internas y no las externas. Aquí lo dice el apóstol Pedro: sed también vosotros santos, no en algunas cosas, sino en toda vuestra manera de vivir. Esa es la santidad que Dios quiere desarrollar en nosotros, una santidad completa e integral que se va desarrollando en todas las áreas de nuestra vida. Ahora quiero que mires un momento las palabras del apóstol Pablo referente a este tema, registradas en la carta a los Efesios capítulo 5, versos 25 en adelante, donde él está tomando el modelo de Cristo con la iglesia para poder aplicarlo a los matrimonios en Cristo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que dice el verso 26, para santificarla. ¿Qué es lo que hace Cristo? Santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, mire cuál es la finalidad, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dígame si eso no es una descripción de identidad acerca de la iglesia. Esa es la descripción de cuál es la identidad que Dios en el nuevo pacto está buscando forjar en su iglesia. Una iglesia santa, que cuando el mundo mire a la iglesia pueda ver de manera espiritual una mitra en su frente que dice santidad a Jehová o santa para Jehová. Que cuando el inconverso mira al creyente, el elemento principal que sale a resurgir ahí es: este es un hombre santo, esta es una mujer santa, este es un hombre diferente, es una persona que piensa diferente, que vive diferente, que actúa diferente, que se comunica diferente, que viste diferente, que vive diferente. Esa, mire mi amado, esa es la finalidad que dice este texto que Dios está buscando forjar en su iglesia en Cristo. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios quiere. Esa debe ser nuestra identidad. Que cuando el mundo mire hacia donde nosotros como iglesia, pueda haber una iglesia santa. Si hay una crisis actual en la iglesia de hoy en día, es que la iglesia ha venido perdiendo su santidad. Ha comenzado a ser permeada por la influencia del mundo. Y es que cuando se va perdiendo la identidad, el resultado es que ya yo dejo de ser influencia para comenzar a ser influenciado. Y esa es una de las mayores crisis que nosotros estamos viviendo como iglesia en este tiempo. Porque de alguna manera hemos olvidado, nos hemos resistido al desarrollo de esa identidad en nosotros. Resultado: el mundo, como lo dicen algunos, ha estado metiéndose dentro de la iglesia, influenciando a los creyentes. Y esa no es la voluntad del Señor.
Precisamente, y con esto quiero terminar como último punto, es que cuando tú miras las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5, los cuales cité anteriormente, uno se da cuenta allí que hay un llamado precisamente a nosotros convertirnos en influencia y no a ser influenciados. Allí Cristo nos compara a nosotros con que nosotros somos sal de la tierra, con que nosotros somos luz del mundo. ¿Cómo se llama eso? Se llama identidad. ¿Quién soy yo? Soy sal de la tierra. ¿Quién soy yo? Soy luz del mundo. Esa es mi identidad. Y la identidad produce influencia. Cuando yo tengo esa identidad definida, yo puedo producir efecto en el entorno donde estoy. Yo puedo influenciar el medio ambiente donde estoy. Entonces no soy yo el influenciado, sino que yo soy quien influencia. Por eso es que en cierta ocasión Dios se para frente al profeta Jeremías y le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo te he puesto en ese lugar para que tú seas la influencia y no que ellos te influencien a ti. Que ellos sean quienes cambien y no que no seas tú quien cambie. Eso se llama influencia. Y cuando nosotros miramos estos dos elementos que el Señor define como identidad nuestra, como cuerpo de Cristo, como iglesia, sal de la tierra, luz del mundo, nosotros entendemos una cosa, que nosotros debemos entonces, si somos sal de la tierra, nosotros tenemos que estar influenciando. Nosotros tenemos que estar influyendo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nosotros tenemos que estar influyendo en la familia donde Dios nos ha puesto. Fíjese una cosa, y eso nosotros lo podemos ver en el modelo de Josué, porque Josué nos separa y dice, escojan ustedes a quienes van a servir, pero yo voy a servir a Jehová. Eso no es lo que Josué dice. Josué no dice, yo voy a servir a Jehová y se acabó. No, él dice, pero yo y mi casa. ¿Sabe lo que está diciendo Josué? Yo sé que yo tengo la capacidad de influenciar a la gente que yo tengo alrededor mía. Yo, y no solamente yo, sino yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se llama capacidad de influencia, pero eso viene cuando se ha desarrollado la identidad de Dios en nosotros. Ahora, hay lamentablemente una advertencia aquí, una admonición en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es que nos advierte del peligro de nosotros perder nuestra identidad. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? ¿Sabe lo que dice Cristo en esas palabras? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? Si nosotros como iglesia, si nosotros como pueblo de Dios perdemos nuestra identidad, el resultado es que perderemos nuestra influencia. Y el resultado es que una iglesia que ha perdido su influencia es una iglesia que no sirve para nada. Ay, y eso suena duro, pastor, eso suena atravesado, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Mire, hermano, y eso no hay manera de discutir que el Señor a quien se está refiriendo ahí es a nosotros. Es a nosotros. Se los dijo a ellos allí, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve una iglesia que no puede influenciar el lugar donde está? ¿Para qué sirve un creyente que no puede influenciar su familia? ¿Para qué sirve un creyente que no puede influenciar en su trabajo? ¿Para qué sirve un creyente que no puede influenciar en su universidad, en su escuela? Yo con esto no te estoy diciendo que tú y yo tengamos la capacidad de convertir a la gente a Cristo, porque eso no es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu. Pero la influencia es que yo con mi propia vida, con mi propia identidad puedo reflejar la santidad de Dios en mi vida. Que la gente, aunque decidan hacer lo que hagan, tienen que ver en mí que yo no soy como ellos, que yo no vivo como ellos, que yo no pienso como ellos, que yo no actúo como ellos. Porque yo soy un pueblo santo,
porque yo cargo una mitra en mi frente, una banda en mi frente que dice santo para Jehová, santidad a Jehová, aleluya. Oh, gloria al Señor. Así que en esta mañana, mi amado hermano, reflexionemos en estas palabras del Señor y permita el Señor que nosotros podamos dejarnos meter las manos y que a través de los procesos Dios pueda quitar de nosotros lo que tenga que quitar y nosotros podamos rendirnos para que esa santidad de Dios cada vez se refleje más en nuestras vidas, para que podamos ir creciendo cada vez más en santidad y podamos ser de testimonio a un mundo que está en tinieblas, podamos ser una luz que alumbra en medio de las tinieblas. En esta hora, mi amado hermano, te invito a que juntos podamos hablar con el Señor. Padre, mil gracias. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas de manera fuerte y clara. Gracias, Señor, porque tu palabra es diáfana y nos habla con toda claridad de qué es lo que tú quieres realmente en nosotros. Permite, Señor, que nosotros podamos rendirnos por completo a esa voluntad tuya, que podamos crecer en la santidad, Dios mío, que no nos aferremos a nada, sino, Dios mío, que cada día podamos crecer en esa experiencia de santidad. Por nada permitas que nosotros nos convirtamos en un mal testimonio al mundo, que por nada, Dios mío, nosotros nos convirtamos, Señor, en elementos, Señor, o en miembros que lo que traen es mala fama a tu evangelio. No, mi Señor, sino que nosotros podamos, aleluya, ser esa sal, ser esa luz que alumbra, ser esa sal, Dios mío, que conserva en el lugar donde tú nos has puesto, para que otros puedan ver, Señor, tu gloria en nuestras vidas, para que otros puedan ver, aleluya, tu santidad en nuestras vidas, para que otros puedan ver la obra tuya reflejada en cada uno de nosotros. Haz de nosotros, Señor, la iglesia, un reino de sacerdotes y gente santa. Haz de nosotros, Dios mío, como dice tu palabra, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, que sea capaz de influenciar, que sea capaz de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Haz de nosotros una iglesia con identidad y una iglesia influyente. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este día. Permita el Señor que esta palabra haya quedado grabada con fuego en las tablas de tu corazón. Y recuerda que el Señor está con nosotros. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.